Juan Urdangarín vive en Londres con su novio, pero se plantea residir cerca de su padre y Ainhoa en Vitoria. En realidad, la segunda parte de este titular poco importa cuando desde hace unos días un diario digital pues sacó del armario prácticamente a empujones a este chico. Sacó del armario supuestamente porque no tenemos realmente ninguna referencia de que esto sea verdad o no. El asunto aquí, como digo, no se trata de eso, se trata un poco más de, desde yo que sigo la información un poco de Casa Real, de casas reales, en especial de la española y de la británica, desde antes de verano ya se estaba especulando, ¿verdad?, un poco con el asunto de Juan Urdangarín comparte piso con un chico, con un amigo especial, se utilizaban muchos eufemismos y ahora un digital y otros tantos que se han apuntado, y tengo que decir que ningún periódico serio en este sentido se ha hecho eco de esta noticia. Dice lo que algunos piensan que supuestamente era un secreto a voces, que Juan Urdangarín pues que es gay, al menos que le gustan los chicos. Vamos a ver un poco de qué va todo esto. Ya en su momento, y frente a esas informaciones, aquí en el canal secundario sacamos 2 vídeos sobre la figura de este chico. Pues hablamos un poco de su biografía, de cómo con el escándalo de los padres, del caso Nos y tal, se había convertido en una especie de hermano mayor forzado, protector del resto de sus hermanos más pequeños, y como ahora, pues yo sí observaba que estaba ciertamente siendo acosado. Y no es que yo tenga querencia por los Urdangarín, pero es verdad que ninguno de los 4 ha dado ningún tipo de escándalo como para esa persecución que a mí me ha parecido un poco pues que sobraba, ¿no? Siempre lo han presentado como el más reservado de la familia respecto a su vida personal y ya digo, desde antes de verano se llevan publicando noticias insistiendo muchísimo en la existencia de un compañero de piso, que podía ser solo eso, pero que lógicamente se inferían más cosas leyendo un poco la noticia. Ahora han sido varios medios, ahí teníamos Informalia, que es de hoy, pero ha sido Don Balón, ha sido El Confidencial. Y ya digo, no ha sido ningún periódico generalista como El Mundo, El País, el ABC o La Razón. No, han sido esta serie de digitales, algunos de ellos, por cierto, que no he nombrado, con corte republicano. A sus otros 2 hermanos se le han atribuido novias y tal, con nombre y apellidos, y a Irene últimamente también. Sabemos que está con un familiar de la mujer del alcalde de Madrid, pero claro, él, al ser el mayor y tal, y no haberse publicado si tenía un interés especial, pues siempre se ha dicho que era el más reservado, el más discreto, el que quería mantener su privacidad. Y pues ahí ese compañero de de piso que tenía en Londres, que es donde hace su vida, pues se ha cogido un poco como blanco. Yo insisto, tampoco sabemos si la existencia de esta persona es real. Porque yo, sinceramente, si el chico se va a trabajar a Londres, que además los alquileres son caros, y en ese sentido, pues oye, si puede compartir piso con un amigo, mejor que mejor, para repartirse de tareas y tal. Yo nunca lo he visto por ese lado, pero sí, evidentemente, leyendo artículos, pues sabes un poco las intenciones. Él ha estado, y nos hemos hecho eco este año, en diferentes eventos. Justo hace un año acompañó en esa celebración de Juan Carlos I, después del escándalo de Jaime del Burgo, de su cumpleaños. Él acudió con su hermana Irene. En la boda de Teodora de Grecia lo vimos acompañar a su madre. Y esto es así. La revista Don Balón fue la primera que señaló que Juan no estaría soltero y que mantenía una relación con un chico. Dicen que estas afirmaciones han sido respaldadas por otros medios, pero en realidad lo que han sido han estado replicadas más que otra cosa. Dice, incluso por figuras especializadas en monarquía en redes sociales. Ahora os voy a mostrar un tuit donde la persona que habla, que es experto y que yo además lo sigo, no dice lo que dicen que dice. Y eso todo también conviene decirlo. Dice, figuras que han llegado a afirmar que será un secreto a voces. Secreto a voces desde que están saliendo estos artículos insinuando esto.
Dice, pero que nadie se había atrevido a contarlo de forma pública. Hombre, es que el tema, quiero decir, a estas alturas no nos escandalizamos de nada de esto. Pero aquí el debate, pienso yo, que está en si sacar a una persona del armario a empujones está bien. Simplemente porque pertenezca a esa familia. Porque este chico, público, tampoco podemos decir que es. Quiero decir, no cobra ningún sueldo público, forma parte de la familia real, de la familia Borbón, pero me parece que eso no da derecho tampoco a hablar en estos términos de lo que yo creo que es su privacidad. Dice, en las últimas horas, Informalia, el artículo que os he sacado al principio, ha publicado que Juan estaría viviendo en Londres junto a su novio y que se estaría planteando esa mudanza a España, en concreto a Vitoria, cerca de su padre. Dice que reside en la ciudad tras separarse de la infanta Cristina y que además la familia paterna, su abuela, Clelia Bert, y otros familiares se encuentran también en esta localidad. Bueno, el asunto es que el chico no ha hablado. Y dicen, es que este silencio ha permitido que las especulaciones sigan creciendo. Bueno, yo es que creo que el chico no tiene que hablar. El chico, quiero decir, no ha vendido su vida. Y muchas veces lo hemos comparado un poco con Froilán y Victoria Federica. Victoria Federica, en este caso, tiene un trabajo público. En su momento Froilán también lo tenía, cuando era relaciones públicas de discotecas. Y en este sentido estaban un poquito más en el foco. El resto de los primos, Urdangarín, yo creo que incluso Pablo, que es jugador de balonmano, yo creo que se mantienen, bueno, pues con una vida discreta, intentando vivir, y digo intentando porque estos chicos, ya se reportó en su momento que en el colegio donde estaban habían tenido problemas y tal por el escándalo del caso Nos de sus padres, y que bueno, que había incluso familias que le decían a los niños, no juntéis con estos. De ahí que se fueran a Suiza, y de ahí que yo, no sé, empatice un poco con la historia de estos chicos, en especial el mayor, Juan Urdangarín, que dicen que fue el que más sufrió. Pero vamos, la única certeza es que el chico está trabajando en Londres, está centrado en su carrera profesional, siempre ha mantenido un perfil bajo y claro, ahora salen medios diciendo, hombre, sea verdad o no que tiene novio. Hombre, es que no lo sabemos. Es que no se pueden decir cosas así y tirarlas porque sepan que no se van a tomar medidas legales. Y ojo, porque aquí damos por hecho de que se pueden decir las mayores barbaridades y que Casa Real o los Borbones no demandan. Y no es así. En su momento, cuando se utilizó la imagen de la reina Sofía para promocionar una aplicación o una página web de citas clandestinas, en Zarzuela emitieron una queja. Y Juan Carlos era rey, el abuelo. Dijo en un primer momento, no, nosotros no nos metemos en temas de demandas. Al día siguiente, como fue un escándalo, dijo, ojito que ya vamos a demandar. Y yo creo que aquí este chico debería hacer lo mismo. Sobre todo, porque muchas de esas informaciones, y aquí está un poco la letra pequeña, en Don Balón es la autora de un artículo que yo creo que no es un nombre real. Esto es una suposición mía. Pero luego he visto otros artículos donde evidentemente no firman. Ponen el nombre de la web, pero no firman. Pero saben evidentemente que eso va a generar muchos clics. Desde luego, yo tengo claro una cosa. Su privacidad merece respeto. A mí me da igual personalmente si este chico tiene novio o no lo tiene. Si lo tiene y aparece, pues informaremos de manera totalmente normal. Pero lo que no vale es, como digo, este outing y sacar del armario a empujones a un chico simplemente porque porque lleve el apellido Borbón. No me parece nada justo. Sus padres sí tenían un título, eran los duques de Palma, formaron parte de un escándalo importante y estos chicos pues evidentemente pertenecen a la familia real, pero también tienen derecho a una discreción y a una vida privada, porque ya digo, es que además si dijeran, bueno, pero es que comen de nuestros impuestos, no, hasta donde sabemos, no. Estos chicos están fuera de todo eso. Los mantendrán los padres, los mantendrá el abuelo, pero estos chicos, y la mayoría de ellos tienen trabajo, excepto los dos pequeños que son más jóvenes,
yo creo que no todo vale, no todo vale. El experto real que contaba esto era José Moreno, y decía lo siguiente, y dice, hay veces que es necesario recalcar la importancia de los derechos seas de la familia que seas. Dice, eso no implica que no tengas vida privada, los gustos en efecto forman parte de la vida íntima de las personas. Dice, qué feo hablar de determinados temas que desde luego no nos competen. Y yo cuando lo leí, curiosamente me fui a buscar, porque claro, el digital Don Balón y tal, a mí no me aparecía, digamos, en el feed de noticias habituales, ¿eh? Y bueno, pues basta pasarse un poco por esa página para ver que hay demasiados clickbaits con las noticias, que es válido y tal. Pero claro, a mí esto ya me huele un poquito, pues eso, a otra cosa, ¿no? A lo mejor ni hay intención de otros temas ni nada, pero yo creo que es un poquito pasarse y meterse en la vida de las personas. José Moreno, que se ocupa de monarquías de todo el mundo, os recomiendo su perfil en Twitter porque informa bastante bien. Y yo sé que tanto él como otra gente, como Ana Polo, que es politóloga también y se ocupa también de temas de casas reales, muchas veces no estamos de acuerdo en las noticias, pero yo particularmente les sigo y quiero decir que hay buen rollo. Y este chico no habla de que se esté sacando del armario, o sea, de que Juan Urdangarín sea gay. O bisexual o LGTBI o lo que sea. No está hablando nada de eso, está hablando lo que estamos diciendo un poco aquí en este vídeo, que esto no. De hecho, eso os iba a decir, que cuando fui a buscarlo, lo que me salía era más cercano. Y digo, pero ¿se está refiriendo a esto? Digo, si esto es un poco pescado congelado. Estaban hablando de Alfonso X, el viudo de la duquesa de Alba. En estos mismos términos, ¿no? Vi en una noticia. Y digo, pues si él ya salió en su momento, pero ya hace un montón de años, diciendo que no era homosexual y un poco que lo dejaran en paz. Y ahora tiene que salir este chico a decir, dejadme en paz. Que no sé. Es que no me parece justo, porque me parece que se juega. Estos aquí tienen una desventaja. Y es que no van a hablar. Entonces, lo siento mucho. Esto de que las familias reales no tienen vida privada, oye, pues hasta cierto punto. No tenemos que saber absolutamente todo. Pero ya siquiera por un tema de humanidad. Y no me parece nada justo en este sentido lo que se les está haciendo. Se han fijado ahora en él, pero es que con el resto de sus hermanos pasa igual, ¿no? Que Pablo es el triunfador, pero que tampoco es el gran jugador de balonmano. Miguel, que si la novia es de una nacionalidad concreta y que está más preocupada por cosas de influencers y que trae negro a la infanta Cristina. Bueno, esos son marujeos que hasta cierto punto pues nos pueden hacer gracia. Pero... y con Irene, la pobre Irene que fue cumplir 18 años y vaya, la turra que le han dado, que si es mala estudiante, que si no sé qué. No me parece justo, porque me parece que estos chicos han sufrido bastante ya desde niños, y creo que desde niños ellos no tienen culpa de absolutamente nada que hayan hecho sus padres, y ahora de adultos pues a darles caña exactamente por qué. No lo entiendo. Yo ya digo, a mí yo vería genial, y no estoy aquí instigando ni nada parecido, pero si este chico considera que debería tomar acciones legales contra una publicación que le ha sacado del armario a empujones, pues yo lo vería perfectamente, algo perfectamente normal. Sí, no me parece nada justo. Pero bueno, al final esto es un poco así. Y bueno, yo aquí pediría, pero no lo van a hacer, porque es la Casa Real y ya lo hemos visto en otras ocasiones, a Zarzuela, al núcleo duro, en este caso a Felipe y a Leticia, que pusieran un alto, porque no, me parece que no vale todo. Y estamos aquí especulando con una información que a saber si es verdad también, que no sabemos si este chico realmente comparte piso. Es que no hemos visto al supuesto amigo o novio. Sabemos que en Londres también está su hermana por allí. Entonces a mí hay muchas cosas que me hacen pensar que algunas informaciones, de tanto repetirlas y de tanto replicarlas, parece que son verdad. Pero que ese no es el asunto. El asunto es
que yo creo que nadie debería estar en el derecho de hacer este tipo de cosas. Es un poco mi opinión. Y no es que yo aquí me quiera convertir en abogado de nada, pero me parece que se han traspasado algunos límites. Podéis discrepar conmigo o estar de acuerdo. Aquí tenéis la cajita de comentarios y tenéis vía libre. Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Lo vamos a dejar aquí. Más vídeos en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.